Pues Ana, muchas gracias por recibirnos allá en España. ¿Cómo está todo? Muy bien, estamos muy bien, sí. Gracias. Qué bueno. Pues bienvenidos a todos. Ya les platiqué que durante noviembre y diciembre vamos a estar hablando de Navarra, de sus productos, de la tierra, de sus vinos y en fin todo lo que conforma pues esta región de España y la alimentación, ¿no? Lo vamos a estar publicando en Saborearte, página web, en nuestras redes, en Carla Sentíes. Así es que bueno, esténse muy pendientes porque de verdad van a terminar siendo unos expertos en Navarra. Y bueno, el día de hoy queremos platicar de uno de los productos estrella que son los espárragos de Navarra. Y para ello nos acompaña de nuevo Ana Juanena Lascano, que es secretaria del Consejo Regulador y también ve la parte de la certificación. Ella nos va a platicar sobre esta indicación geográfica protegida. Bueno, Ana, pues estuvimos platicando también previamente contigo sobre el pimiento de piquillo de lodosa y estuvimos hablando de la importancia de las denominaciones de origen. Pero en este caso estamos hablando de indicación geográfica protegida, que aunque los conceptos están relacionados, pues queremos entender si es lo mismo o cuál es la diferencia. En principio son dos términos distintos, son dos protecciones europeas, pero son distintas. En una denominación de origen, el vínculo entre la zona geográfica a priori es más fuerte que en una indicación geográfica protegida. Lo que pasa es que justo el espárrago de Navarra no es un buen ejemplo para explicar, porque en el caso del espárrago de Navarra, tanto la zona geográfica en la que se produce como en la que tiene que transformarse es la misma. Aunque siendo un IGP podríamos hacer algo fuera, en este caso su pliego de condiciones exige que sea todo en la misma zona, pero en una IGP se permitiría pues, que alguna materia prima podría venir de fuera, pensando en otro tipo de productos tal vez, pero en el nuestro es más restrictivo el pliego que lo que te condiciona Europa. Pero en principio la diferencia sería, vamos a decir, como que es un poquito menos exigente. Vale, perfecto. Ok, pero bueno, en este caso hablamos de la misma zona de producción, ¿no? Eso es. Donde crece y donde se desarrolla todo el procedimiento. Oye, me interesa un poquito hablar del origen de este producto, ¿no? Porque se dice que las primeras semillas llegaron de Bagdad. ¿Y cómo es que llegan a Navarra? Y sobre todo, ¿cómo se dan cuenta de que en estos territorios tiene características notables? Hay muchas leyendas de cómo llegó. Hay quien habla de la época romana, hay quien habla de las semillas de Bagdad. Hay espárrago silvestre en Navarra desde hace muchísimos años. Lo que ocurre es que tal vez no se le daba la importancia que tenía el cultivo. No fue hasta los años 70 cuando una serie de agricultores bastante osados vieron que tenían un potencial muy fuerte. Son zonas en las que se empezó a cultivar en secanos que nos podían permitir algo de cereal sin buen resultado y vieron que el espárrago funcionaba. Luego ya se extendió a regadío, fue el boom, se creó la IGP, pero en un principio fueron, la verdad, apuestas de agricultores que tuvieron una gran visión de futuro. Oye, y bueno, dentro de las características de la tierra, ¿no? O del clima, ¿cuáles son los factores que dan a esta denominación de origen sus cualidades? La denominación va a transcurrir por 3 comunidades autónomas, Navarra, Aragón y La Rioja, y el eje vertebrador es el río Ebro. El río Ebro y sus dos laderas tiene unas tierras bastante fértiles que van a darnos un espárrago muy bueno. Esto se va a desplazar un poquito hacia el norte, hacia los secanos, y yo creo que es un espárrago distinto sobre todo por el clima. Al final, el contraste entre el frío de la noche y el calor del día en la primavera en Navarra y en la zona amparada va a darle al espárrago unas cualidades especiales. Se habla de que es un poquito más grueso, no todos los años porque luego el clima es caprichoso, pero sobre todo le va a dar un poquito más de sabor. Bueno, el sabor pues es como lo más importante, ¿no? Que tenga ese sabor característico, distintivo y que cada año pues se encuentre el mismo sabor, digamos. Oye, a ver, sería interesante saber cuándo se dio la primera IGP, ¿no? Y cuál es el proceso. Bueno, la primera IGP me refiero a los espárragos, ¿no? ¿En qué año se les dio? Y cuál es el proceso por el que pasan los productores para poder obtener, pues, esta indicación geográfica protegida.
El espárrago empezó siendo una denominación específica, lo llamaban, porque aún no existía el registro europeo, en el año 86, en 1986. Luego ya cuando se crea el registro europeo, se registran como indicación geográfica protegida. Es lo que os decía, podía haber sido tal vez incluso una ADOP, pero optaron por ser una IGP. Un agricultor que quiere inscribirse tiene que estar en la zona amparada, eso es obvio, su parcela tiene que estar en esa zona, tiene que trabajar con variedades de las que permite el Consejo Regulador, y sí que es importante que tiene que hacer lo que se llama el caballón. Es un espárrago blanco, con lo cual tienen que hacer un montículo de tierra sobre la zona en la que sale ese tallo, que un espárrago al final no es más que un tallo que no dejamos que llegue a ser un fronde o un árbol, ¿no? Un arbusto en este caso. Entonces lo vamos a tapar para que sea blanco. ¿Por qué? Porque si el sol da a nuestro tallo de espárrago, va a producir clorofila y va a ser verde. Entonces va a tener que hacer esa técnica el agricultor, lo va a tener que recolectar y va a tener que llevarlo a un sitio que lo trabaje y termine haciendo todo el control de calidad y todo el proceso. Pero va a empezar en nuestros campos. Qué interesante. Todos los días se aprende algo. Yo no sabía cómo era. Yo pensé que eran variedades distintas simplemente de que fuera un espárrago blanco o uno verde, pero mira, me parece interesantísimo. Bueno, y ya adentrándonos en el producto, ¿cómo podrías describir sus características de color, de sabor, de textura? Hace rato nos diste un poquito unos tips, pero bueno, ya como enfocándonos bien a ese tema en especial. El espárrago, como os he dicho, es blanco, es lo más importante, y es un tallo inmaduro. Si pensamos en un espárrago triguero, un espárrago verde, ya veis que la yema está más desarrollada. Entonces, lo importante en el espárrago de Navarra es que no esté desarrollada. Es un estadio anterior de desarrollo. Va a tener un sabor más suave, no va a tener un sabor tan fuerte, pero es lo que buscamos y lo que define nuestro producto. Como curiosidad, cuando hacemos catas de espárrago, siempre vamos a probar dos aspectos del espárrago. Por un lado, la terneza, que la probaremos en el tallo. Es la parte más dura, más fibrosa, y luego el sabor va a estar siempre en la punta. La parte que más sabor tiene va a ser siempre esa yema, y si la verdad que coges un espárrago y lo pruebas, notas diferencia en las dos partes del tallo. Perfecto, bueno, pues ya sabemos cómo diferenciar un buen espárrago de Navarra con estas características. Y por cierto, este producto lo encontramos fresco, pero también lo encontramos en conserva, ¿cierto? En este caso, ¿cuándo sería la temporada del consumo en fresco? Y también entiendo que hay unas clasificaciones dentro de cada uno, ¿no? Sí, el espárrago en fresco solamente lo podemos encontrar desde finales de marzo hasta principios de junio en función del año, pero a grandes rasgos va a ser así. Empezaremos a recolectar en la zona más sur de Navarra el espárrago en el mes de finales de marzo, y terminaremos de recolectar el espárrago en la zona de más al norte hacia Tierra Estella y en algunos municipios de Aragón también que son más frescos en el mes de junio. Si no es un año como hemos tenido algunos que no deja de llover y cosas así, porque es que el espárrago se recolecta todos los días. Cuando empieza la campaña, todos los días tenemos que pasar a recolectar los espárragos que empiezan a emerger de ese caballón, por lo que os he dicho, porque si no, si salen, se ponen verdes. Con lo cual es una campaña dura, larga, pero la verdad es que merece la pena probar el espárrago fresco. Es curioso porque normalmente se enfoca el cultivo de un producto al fresco y lo que no cumple a la conserva. El espárrago de Navarra, su nombre lo consiguió gracias a la conserva y se enfocaba a la producción de conserva. Llevamos años intentando que el consumidor lo compre en fresco porque creemos que es un producto distinto, buenos los dos, pero bueno, hay que aprovechar los productos de temporada también, ¿no? Claro, muy interesante también ver esta parte, ¿no? Que se ganó la fama por la conserva. ¿Y en México encontraremos ambas cosas? ¿Lo encontraremos también en fresco? Es muy difícil, en este momento todavía no lo vais a encontrar espárrago Navarra en fresco. Estamos intentando potenciar un poquito esas ventas de producto fresco porque al final sería muy interesante, pero sí que lo podéis encontrar en conserva. Antes me decías de los tipos que hay. El espárrago va a ser muy importante el calibre, como en muchas frutas nos va a pasar y muchas hortalizas. En el caso del espárrago, el espárrago que más se paga y el que más valor se le da es el espárrago más gordo. Es un tema cultural, no es mejor espárrago ni es peor, pero parece que es más lucido un plato con 3 espárragos que un espárrago con 8 más delgaditos, ¿no? Eso es para gusto, hay que probar y a ver cuál os gusta más. Es cierto que en algunos países europeos a los que exportamos no les gusta ese espárrago más gordo, pero en España, desde luego, cuanto más grueso, más pagan por él y a la gente le gusta mucho, ¿vale? Bien, ok. Sí, creo que cuando pienso en espárrago de Navarra blanco en un plato, sí, me imagino y se me antoja el espárrago gordito, ¿no? Sí, más grueso.
¿Cómo lo suelen preparar? ¿Cómo lo acompañan? El espárrago tradicionalmente se vendía a la industria conservera y en las casas se comía aquel espárrago que no te lo iban a comprar. Se comía mucho tallo, porque es la parte menos valiosa. Hoy en día ya no, hoy en día todo el mundo en sus casas come todo tipo de espárragos. La forma más tradicional es comerlo en fresco, que sería equivalente a la conserva, con un poquito de aceite sin más y nada más. Es como más lo vas a disfrutar. Luego sí que tiene un montón de posibilidades en la cocina y la gente hace cosas francamente sorprendentes, ¿no? Desde tempuras, preparan como pasteles de pescado, formando parte de la menestra navarra, que es muy tradicional, junto con guisantes y alcachofas, o sea que da muchas opciones en la cocina. Oye, y de la misma manera te cuento que se hizo un evento en uno de los restaurantes más reconocidos en México, que es el Centro Castellano, evidentemente restaurante español, y se presentó esta jornada gastronómica de Navarra, donde los chefs hicieron un menú de verdad espectacular con productos de la tierra de Navarra, y presentaron estos espárragos en vinagreta que me parecieron de una sencillez y una elegancia realmente impresionante. O sea, unos cuantos productos buenos y resaltaba ese sabor con una frescura increíble. También estaba maridado con un vino rosado, pues de ahí de la región. Me encantó, me encantó, me encantó. Sí, al final yo creo que es como más luce, ¿no? Porque si hacemos los espárragos se pueden hacer de mil maneras, pero siempre le quitas un poquito de protagonismo, ¿no? En una vinagreta, obviamente, el protagonista es el espárrago, que yo encantada, desde luego, de que os lo presenten así. ¿Sí? Y lo del rosado, sí que los maridajes que hemos hecho, trabajamos casi siempre con rosado. Es cierto que a veces también con algún blanco van muy bien, pero yo creo que el rosado, como decías, esa frescura, el espárrago, si no, tiene un sabor un poquito especial para combinarlo con un tinto sería difícil. Pero el rosado yo creo que encaja perfecto. Oye, este es un producto que encontramos tanto en la casa, en la tradición histórica, como en la alta cocina y con los grandes chefs, ¿cierto? He visto algunas recetas y algunas interpretaciones y utilizaciones de este producto de grandes cocineros que se ven súper interesantes. Sí, es lo que os decía, han hecho cosas con el espárrago que yo, que no soy cocinera, me parecen extraordinarias. Teníamos, presentó una vez un plato, me acuerdo, Pedro Larumbe, que ahora se ha retirado, que es un gran cocinero español, y lo hacía como con unos granos de café, que de primeras yo digo, madre mía, pues era una combinación espectacular. Las han hecho, suelen presentar mucho también como con diferentes texturas, jugando con el fresco y la conserva, y hacen cosas desde luego muy, muy vistosas y que te permiten, desde luego en tu casa no lo puedes hacer porque tú no eres un cocinero de ese nivel, pero sí que te pueden dar ciertas ideas para decir, bueno, a mi pequeña escala, desde luego una tempura todos somos capaces de hacer, ¿no? Y jugar un poquito con un plancheado, con un cocido, yo creo que son muy interesantes, pero tenemos desde luego un repertorio de recetas hechas por grandes chefs españoles maravillosas con nuestro espárrago. Qué rico. Fíjate que, o sea, me imagino y pienso que es uno de esos productos que debes de tener en tu alacena, ¿no? Y que ya sea que te pongas muy creativo y te pongas a hacer algo así como muy de alta cocina, o que de pronto un día alguien te llega a visitar y dices, ¿sabes qué? Tengo aquí estos espárragos de Navarra y darle un toquecito mexicano, ¿no? Se me antoja de pronto con aguacate y cilantro fresco, creo que funciona divino. O sea, creo que las posibilidades para ponerle otros ingredientes pues son muy amplias y que puede funcionar muy bien con distintos ingredientes de la cocina mexicana, ¿no? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, porque además el aguacate yo creo que le daría un poquito de grasa, con lo cual le va a combinar muy muy bien al espárrago y es una mezcla que me imagino yo en una cena estupenda, ¿no? Ligera, mezclamos dos países con unos productos muy interesantes. Yo creo que estaría muy bien, sí, jugar un poco a mezclar culturas distintas a través de la gastronomía, ¿no? Estaría muy bien. Pues ya está. Ya sabemos lo que hay que hacer en la cocina y sobre todo, pues seguir disfrutando de la buena mesa y ahora que estamos pues todos en casa, seguir dándonos esos momentos de gusto, de placer y con qué, por supuesto, con estos grandes productos que pues nos hacen la vida más feliz. Eso digo yo, Ana. Pues muchas gracias por acompañarnos, Ana, por compartir con nosotros y dejarnos descubrir sobre este maravilloso producto que sí encontramos en México. Así es que pues adelante. Ana, gracias. Gracias a vosotros.